Los bajos niveles de dopamina o problemas con la capacidad del cerebro para utilizarla pueden estar vinculados con la esquizofrenia. Tenemos por el trastorno antisocial de la personalidad, que de todos por regla general es el trastorno más grave respecto a que las relaciones que logra con los demás son muchas veces más difíciles. De la salud mental, de la importancia de cuidarla para tener plenitud. El viaje más importante es el viaje a nuestro interior. Saludos, querida audiencia, yo soy el psicólogo Fernando Bedoya y este es su programa sobre salud mental de Mente. El día de hoy en especial comenzamos esta nueva etapa y con ello un nuevo proyecto relacionado con salud mental. Se nos ha sido pasada la estafeta por nuestra querida Sveidi Torres, la cual no nos ha dicho adiós sino hasta luego. Donde quiera que estés y sabemos que nos estás escuchando, te agradecemos por esta oportunidad tanto a ti como a Radio Nicolaita y prometemos no decepcionarlos. Esta es tu casa donde siempre serás bienvenida. Habiendo dicho esto, hoy abordaremos el tema de las atrocidades de la romantización y frivolización de las enfermedades mentales. Para comenzar, a lo largo de los últimos 150 años se han hecho grandes avances en el campo de la salud mental. Las patologías pasaron de ser temas tratados más que de una manera esotérica a ser estudiados y tratados de manera más científica. Sabemos que, aunque no ha dejado de existir ciertos tabúes, se ha comenzado a ver desde un enfoque diferente todo esto. Sin embargo, desde los años 90 a la fecha, ha comenzado un curioso fenómeno en el cual se han idealizado, romantizado y hasta frivolizado el padecer de una enfermedad mental, permeando nuestro día a día, viéndolo desde una manera inclusive humorística, en memes, hasta escuchándolo y viéndolo en películas, series y canciones, casi como si fuera un rasgo humorístico o un rasgo de personalidad, más que una situación difícil para quienes realmente lo viven. Me gustaría hablar hoy sobre esta situación, cómo hemos llegado a ella y qué consecuencias llega a traer con ello. Para hablar más a fondo de esto, el día de hoy tenemos al psicólogo Ricardo García Bermúdez, licenciado en psicología por parte de la Universidad Michoacana, con maestría en dificultades en el aprendizaje por parte del INSET, conductor del podcast Hombres al Borde, que se ha desempeñado como psicólogo particular en departamento psicopedagógico en varias instituciones, directivo a nivel preparatoria durante 4 años, profesor de tutorías, metodología de la investigación científica, ética profesional, orientación vocacional, psicología aplicada a la acción profesional, entre otros, además de ser músico y cantautor. Estimado Ricardo, qué honor tenerte aquí con nosotros en este espacio. Bienvenido y gracias por acudir al llamado. Sí, no, el agradecimiento es mío. La verdad es un placer poder estar por acá y platicar de temas muy interesantes. Ok, bueno, para comenzar, Ricardo, quisiera que nos hablaras el día de hoy sobre qué es una enfermedad mental. Bien, creo que es algo bien importante alcanzar a identificarlas porque, bueno, hay algunas que son con rasgos que tienen partes psicológicas y otros ya son trastornos, ¿no? El trastorno ya viene acompañado de una cuestión mucho más elevada de situaciones que incomodan a la persona y tiene que ver con rituales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el rasgo de obsesivo-compulsivo. Y un rasgo a lo mejor es porque acomodo los billetes de menor a mayor en mi cartera o de mayor a menor, ¿no? Entonces es como un rasgo. Pero ya cuando se trata de un trastorno, ya empieza una cuestión como de ansiedad ante las cosas. Ya son rituales de estar prendiendo y apagando la luz 3 veces, cerrando la puerta otra vez, porque si no luego siento que algo va a suceder, estoy en peligro. Entonces bien importante alcanzar a identificar cada una de ellas y a lo mejor no llevarse por la parte de que yo tengo trastorno de ansiedad, tengo trastorno de depresión, tengo que comúnmente lo he escuchado bastante en la cuestión de terapia y también con los alumnos, trastorno límite de la personalidad, y lo ponen como si realmente fuera completo o como que todas las características me identifican y me clasifico. Ok, yo creo que también de lo más típico, ¿no? Es que yo soy bipolar, o sea, y realmente no se sabe por la diferencia entre bipolar, entre límite, maníaco depresivo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas, o sea, nada más para comenzar ahí. Ahora, para ti, quiero que nos comentes, ¿sí?, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes a encontrar en tu práctica profesional? Las más comunes son cuestiones de obsesión, ansiedad, depresión, que ahorita igual podemos como explicar esa parte, cómo diferenciar realmente, no como una cuestión metodológica y decir, estas son las características y si la tienes, sí tienes, ¿no? O sea, no es como tanto clasificarlo, sino nada más bien de separarlo, de qué se trata. La cuestión del límite de la personalidad y también muchas veces el trastorno de
de atención, del TDA, ¿no? De niños sobre todo. Y más en niños, y que comúnmente no está muy bien diagnosticado, no van a las adecuadas. Muchos psicólogos o psicólogas en algunas escuelas, tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad, y realmente no lo es. Y comúnmente los niños se visten de esa manera cuando les conviene y los padres también los empiezan a vestir. Y es bien complicado esa parte, fíjate, agregando un poquito esa situación. Al momento de que una persona se viste de una forma, también quiere que la vistan, porque es parte como de esa identidad, y sucede mucho en la cuestión de la adolescencia. Entonces yo de repente me identifico con algún youtuber, algún streamer, ¿no? En internet. Cantante, actor, por supuesto, o película o serie que diga, mira, yo tengo ciertas características, yo también lo soy. Y a lo mejor no está diagnosticado, pero me identifico tanto que entonces sí empiezo a ponerme esas cuestiones como clasificatorias. Y entonces, y es lo que he visto yo mucho en terapia, cuando alguien llega y dice es que yo soy una persona así o una persona como yo, es una barrera muy grande de no querer trabajar con aquello que se reconoce, ¿no? Sino quedarse en esa zona para tener como un letrero diciendo, tengan cuidado conmigo, ¿no? Tengan cuidado con sus palabras, cuídenme, no digan ciertas cosas porque tengo esto. Entonces ya no es como un trabajo, sino más bien como hacerse perteneciente de una de las enfermedades mentales. Fíjate, Ricardo, que no sé si es algo que tú has notado también en tu práctica profesional. Ahorita para empezar dijiste algo bien importante. ¿Qué es lo más común en niños, no? Lo más común es que te los lleven una de dos. O precisamente es déficit de atención, ¿sí? O hiperactividad. O sufren de bullying. Es bien común que los papás te lo lleven por eso. O sea, siempre tiene que ser una de esas dos cosas. Eso es muy común. Hay que ser honestos, nuestra querida audiencia, ¿sí? ¿Saben qué llega a suceder? Que muchas veces los papás, sobre todo, no sé si has visto las clínicas municipales, te llevan a los niños más como una onda que te los cuiden una hora. Y ese es a veces el pretexto. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque, como tú dices, le vas a poner una etiqueta desde un inicio a un niño, ¿sí? Claro, sí. ¿Sí? O sea, desde ese momento ese niño, él está dentro de espectro autista, él tiene TDA, ¿sí? Él sufre de bullying y por eso él es como es, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué te gusta? Luego es agresivo, luego es no sé qué, porque sufrió de bullying en el kinder, en la primaria, ¿no? Y es al final del día, nos gusta o no, etiquetas que nos van a seguir toda la vida. Por eso es que, aunque es importante llevar a los niños a que sean diagnosticados por, si es el caso en este sentido, estar bien seguros, ¿sí? Porque si le preguntas a cualquier persona que ha sido diagnosticada con algo así, no es fácil vivir con eso toda tu vida, ¿sí? Claro, es una cuestión bien pesada en ese aspecto. Y también cómo se llevan algunas cosas. Ahorita que mencionas la parte del bullying, es todo un movimiento que está sucediendo ahorita. Yo lo he vivido mucho en la cuestión como profesor, ¿no? Atendiendo y interviniendo en esta parte, tanto de niños de preescolar como también de preparatoria, ¿no? En esa situación tiene que haber algo bien importante en el trabajo de la inteligencia emocional, porque es la parte en donde sí, me agreden, me dicen cosas, me hacen sentir mal, es una cuestión fuerte, ¿no? Y pega. ¿Qué se tiene que hacer en las escuelas? Por supuesto, sancionar al agresor. Pero el agredido también tiene que trabajar en su inteligencia emocional para que más adelante pueda tener herramientas para que no permita que ese tipo de situaciones las afecte, porque en la zona de confort del victimismo es bien fácil estar, no es muy cómodo, y entonces voy a empezar a señalar siempre de que eso me molesta, otra vez me hicieron, es que tengan cuidado conmigo, y ya no se trabaja la inteligencia emocional, y es algo que se ha dejado mucho de lado. Ricardo, brevemente, para las personas que no sepan qué es, ¿nos podrías definir brevemente qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el control de tus emociones. Muy bien. ¿Qué tipo de herramientas utilizo para poder manejarlas? La parte de que es que me hicieron sentir mal, es que me orillaron, es que me provocaron, se puede entender muy bien con la inteligencia emocional. Nadie me hace, sino que más bien yo permito que eso me afecte. Y es muy difícil, ¿no? A lo mejor todos los que nos están escuchando pueden decirlo en la mente. Me hiciste sentir mal, lo escuchamos en la familia, en la televisión, en las telenovelas, de todos lados, ¿no? En la pareja. Pero si decimos, en vez de me hiciste sentir mal, lo que tú hiciste, yo lo tomé mal. Ya me hago responsable entonces de lo que está sucediendo en mí, cómo lo estoy recibiendo. Muy bien. Ahora, también brevemente, de lo que acabamos de comenzar, ¿no? De comentar, depresión, ansiedad, brevemente quisiera que nos dijeras de qué se trata esto, ¿no? Insisto, que nuestra audiencia nos lo pueda entender. ¿Qué sería? De lo más común que llegamos a encontrar y que la gente llega a decir que tiene. Sí, la cuestión de la ansiedad es aquella preocupación por las cosas que aún todavía no han pasado, ¿no? Lo
que me preocupa demasiado, lo que me estresa. Y llega la parte de la ansiedad. Y la ansiedad puede provocar la depresión. O sea, es como lo anterior. No siempre, porque puede existir alguna depresión que pueda detonar de algún momento, alguna cuestión que cause miedo. Y ya la depresión no es tanto como las cosas de futuro, pasado, sino que ya se entra en que ya no importa nada de eso, ya estoy más metido en ese sentido, y se caracteriza mucho por la cuestión de la tristeza. Algo bien importante, todos los que nos están escuchando, no porque yo sienta tristeza entonces ya estoy en depresión. No, hay que identificarlo muy bien. No podemos clasificar algo luego y decir, yo también tengo eso que está diciendo ese psicólogo ahí en la radio, yo lo tengo, me siento igualito con lo que está diciendo, me siento triste y antes me estaba preocupado por el futuro. No, hay que diagnosticarlo muy bien, pero esa es la diferencia que existe entre la ansiedad y la depresión. Aclaramos, querida audiencia, como dirían los whitezican, hay niveles, ¿sale? O sea, no es lo mismo cada quien, ¿sale? Entonces, aún dentro de las enfermedades y trastornos hay niveles, sí, hay diferencia entre un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Entre una ansiedad como tal, entre estar nervioso, entre todo esto. Aclaramos también, la ansiedad no es solo un meme de un perrito, ¿sí? Es toda una serie de cosas que tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, Ricardo, ya entrando bien en el tema, ¿consideras que últimamente se ha romantizado la enfermedad mental y por qué crees que ha pasado esto? Sí, mucho, fíjate, la cuestión de las redes sociales ha sido como el gran centro de atención para muchas personas que antes a lo mejor no lo teníamos, ¿no? Yo cuando era adolescente casi no había mucho como esta cuestión de Facebook, ¿no? Instagram. Y ahorita que ya está, quiero exponer mi vida y quiero exponer qué tan mal me siento. Y luego pareciera que es algo muy bueno, ¿no? O sea, hasta lo vemos en la cuestión de series o películas donde hay como cierto trastorno y es como es que fíjate, tienen trastorno de depresión. Y más si el chico de la película o la serie está guapo, es porque es incomprendido. O sea, no es una cuestión negativa, sino que, mira qué guapo, ¿no? Y aparte tiene depresión, o sea, wow, ¿no? O sea, es como lo mejor. Y empezamos a romantizar mucho ese tipo de situaciones. He visto muchas personas que es que yo me sentía estresado o tuve una pareja que me llevó hasta ciertos bordes, ¿no? Hasta cierto límite. Y entonces empecé a tomar cierto medicamento psiquiátrico. Así es. Y lo ponen bastante, fíjate. Hasta se ha hecho como de esos tipos challenge. Vamos a ver qué tanto clorazepam me puedo meter y va a ganar el que se meta más y no se desmaye. Así es. Entonces son situaciones bien difíciles, fíjate, y que pareciera que es como verlo y normalizarlo cuando realmente tenemos que pensar muy bien las situaciones. Si tenemos alguna afectación psicológica o emocional, es bien importante, por supuesto, la primera instancia, la cuestión de la terapia. Buscar una terapia para trabajar constantemente en las herramientas que yo tengo. No dejo de un lado la cuestión del medicamento psiquiátrico, es muy bueno, pero también es parte de otro proceso diferente. Y entonces no porque me siento triste, ya luego voy a ir con un psiquiatra para que me recete algún medicamento, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Y también pensarlo, ¿qué sucedió conmigo, no? ¿Qué pasó que yo no trabajé en algunas cosas o qué hizo falta para que llegara al punto de poder poner en las redes sociales que estoy tomando cierto medicamento psiquiátrico, ¿no? Y que luego es como y véanme, y es que estoy muy triste, y una persona que tiene trastorno límite de la personalidad no es vivir cualquier cosa, una vez sufrí, y es como que las demás personas alcanzar a percibirlo. Y te digo, mucho va por la parte de imitar. Viene a una persona, lo tiene, es que mira, la depresión ahorita está de moda, ¿no? Con la cuestión de la ansiedad, todos tienen ansiedad por la cuestión de sentirse mal por las clases o la presión de otras situaciones. Y entonces también me identifico y lo pongo y ya estoy comentándolo constantemente. Habla mucho de la parte de la atención, ¿no? Quiero atención y entonces esto me lo puede dar. Pero era lo que también llegué a pensar en algún momento. Ya cuando llegue esta parte de que se les cae el cabello, de que ya están más desnutridos, ¿no? Por muchas situaciones, también afectaciones físicas, ya no va a ser tan romántico, ¿no? Así es. Yo creo que todo esto influye mucho, Ricardo, que nos lo ponen en un empaque muy bonito, ¿no? O sea, de repente te topas con noticias, como dices, en los medios, en los cuales tal actriz, tal cantante confiesa que sufre de ansiedad, confiesa que ha sufrido de depresión, pero lo ha superado, y la chica despampanante, ¿no? O sea, ya así como de que, mira, si ella pudo, pues es que yo creo que solo, pobrecita, solo le pasa a la gente guapa, ¿no? Solo le pasa a la gente exitosa. Incomprendida. Son incomprendidos, ¿no? Por eso yo creo que, pobrecito, no se halla a lo mejor en su mansión de 20 hectáreas en Beverly Hills, ¿no? Una onda así por el estilo. Bueno, entonces yo creo que dijiste algo bien importante, nos lo ponen en un empaque como muy bonito, ¿sí? Que al final del día como que no es tan buena idea. Ahora, yéndonos un poquito, si tú quieres, al tema hasta de la animación, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Yo creo que a partir de los 90s, como decíamos con Los Simpson, ¿sí? Se comienza a ver como que a personajes de caricatura con ciertas características, ¿no? Ya no eran el papá y la mamá perfecto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a Rick y Morty, tenemos BoJack Horseman, tenemos un montón, insisto, o sea, la que todo mundo debe de tener así como un problema,
¿sí? Deben de estar deprimidos, deben de estar ansiosos, deben de ser casi suicidas, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de algunos es porque es un genio, ¿no? O sea, porque es el único que entiende el mundo, es el único que entiende la realidad y por eso, como nada importa. Pero yo creo que inclusive lo comentamos fuera de cabina, pues para eso hay toda una literatura de por medio, ¿sí? En la cual depende cómo la interpretes y depende de qué otros autores revises, ¿no? Sí, por supuesto, uno queda nada más como con una idea de ciertas cuestiones. Y yo creo que mencionas, fíjate, bien relevante, la cuestión de que es que uno debe pasar por ese tipo de situaciones como para poder lograr un crecimiento. Pero se hace más famoso en las redes sociales el hecho de estar publicando mucho la depresión que yo tengo, el malestar que yo tengo, me siento identificado, y es que sucede mucho con la cuestión de los adolescentes más, ¿no? La parte en donde yo quién soy, ¿no? Qué es lo que yo quiero crear, ¿no? De mi identidad, y entonces empiezo a ver ciertas cuestiones, voy jalando ese tipo de cosas y ya voy como siguiendo ese tren, ¿no? Ese tren de toda la cuestión social que llega a existir para sentir que también soy parte de, que también me están haciendo caso y que también tengo una cierta identidad marcada a través de cierto trastorno. Así es. Y pues pasa una cosa también, que no solo los adolescentes, que viene siendo la generación Z, nacidos a partir ahorita del año 2000. Hijos del milenio, sino que yo creo que es una cosa muy marcada ahora también en la generación millennial. Millennial, o sea, nacidos de los años 80 hasta el final del siglo pasado, ¿sí? Yo creo que, y bueno, hay que meternos a nosotros dentro de esa generación, ¿sí? Yo creo que es una cosa que se ha vuelto bien, bien común, ¿sí? El problema es que al final del día, pues no estamos guiados, ¿no? Lo puedes ver en otros lugares, no sé, la generación X, nacidos en los 60, 70 y todo, tenían otra perspectiva de la vida, ¿sí? Porque pues ellos habían nacido en otras circunstancias, ahora nosotros no. Y cómo lo estamos viendo nosotros también, al final nos gustó, no estamos siendo hijos del internet para empezar, y ahora de las redes sociales. Claro. También los millennials yo creo que somos adictos a las redes sociales, sí, junto con la generación Z, y de ahí es de donde a lo mejor comienza como que toda esta parte, ¿sí? Sí, la cuestión, si me permites en ese aspecto, la cuestión también de la inmediatez con la que queremos las cosas, se ha habido mucho por la cuestión de las épocas, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de esta cuestión del vacío existencial, la cuestión de no encontrar como un sentido de cómo llenar algunas situaciones con las cuales me puedan guiar y que realmente hay un crecimiento completo, porque lo vemos mucho. Es más famoso la cuestión de las redes sociales en donde se explica, es que yo tengo ansiedad, yo tengo depresión, ¿no? Yo me identifico, pero no es tan famoso el salir de ahí. Así es. Como la cuestión de que, ya lo superé, ya estoy creciendo como persona, ya tengo mejor inteligencia emocional, ya tengo mejor comunicación asertiva, ya soy tolerante a la frustración. Pareciera que está muy alejado todavía. Y es una cuestión que está pasando en nuestra época. Ese vacío existencial se ve mucho con la apatía, ¿no? Así es. Yo digo, no todos los adolescentes, algunos, no, pero no todos, para no generalizar, que no digan, yo no, o sea, yo soy diferente en ese aspecto. Comúnmente está mucho la apatía, ¿no? Como el, ¿eso qué? ¿Eso qué onda? O mira con tus cosas, ¿no? O como que no, dándole cierta importancia, y pasa bastante. Y luego más con la cuestión de las redes sociales, ahorita lo mencionabas, todos tenemos como este acercamiento más, y entonces ya pido algo por internet, me llega mucho más rápido de lo que antes yo podía pedir algo, y es la inmediatez. Y entonces es lo que cuesta de repente la cuestión de los procesos, y más los procesos mentales y el trabajo con uno mismo. Así es, lo comentamos de hecho fuera de la cabina, ¿sí? Sobre todo esta parte de lo que conlleva este trabajo, el de encontrarte a ti mismo, ¿sí? O sea, todo el proceso que va de la mano con esto, yo creo que como tú dices es la parte en la que muchos no hablan, ¿sí? Solo piensan que o sea, tienes esto y con esta parte ya basta, ¿no? Con esa parte ya eres genial. Claro. Si tú quieres, es algo que ya venía pasando, ¿no? Dicen por ahí desde la época de Shakespeare, cuando escribió Romeo y Julieta, de una intensidad de un amor adolescente, pero muchos se preguntan, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran durado otros 10, 15 años, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, yo creo que dicen por ahí, si hubiera acabado más pronto la historia, hubiera sido más aburrido. Sí, tan atractiva. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Consideras que esto es un fenómeno reciente de la generación millennial y Z? ¿Y por qué crees que está pasando esto en ellos en específico de ser así? Yo creo que en parte sí, pero ya desde antes ya teníamos como algunas situaciones muy similares, ¿no? O sea, yo recuerdo, y más en la cuestión de mis épocas, un poquito más atrás, la cuestión de Kurt Cobain, ¿no? El de Nirvana. Así como que, mira, todo triste, ¿no? Incomprendido, y tiene depresión, y está guapo, y aparte compone música, y es excelente, ¿no? Entonces ya luego se ve como una cuestión muy atractiva. El que uno tenga un trastorno mental ya es atractivo, ¿no? Ya llama mucho la atención. Entonces
situaciones que van por el camino, pero creo que ahora se ha dado más por la cuestión de las redes sociales. Ahora es más como la parte de cómo me expongo ante los demás, qué tipo de situaciones quiero yo mostrar, y que luego es bien complicado, fíjate. Yo lo veo mucho por la parte de parejas, que ya luego yo creo que será un tema muy interesante que comentar. Pero esa cuestión, o sea, mientras uno no haya sanado ciertas heridas, no puede comenzar una relación de pareja. ¿Por qué? Porque en vez de buscar una persona con quien compartir, va a buscar una persona para que le dé lo que la persona quiere, ¿no? Y te digo, esa parte del letrero, ¿no? O sea, ten cuidado con las palabras, trátame de esta manera, adivina ciertas cosas, es que no haces esto, es que es lógico, es que es obvio, y luego suceden ese tipo de situaciones, ¿no? Más en la pareja. Entonces, bien importante, ¿cómo sano yo mis heridas para no estar esperando a que el otro pueda sanarlas o yo sea comprendido por completo de la otra persona? Porque al final de cuentas vamos a convivir con alguien y tenemos que quitarnos ciertas situaciones para poder tener esta relación. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho, siempre ha sido una situación, pero ahorita más en las redes sociales porque pues, se expone más, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, tú consideras que tú, en tu quehacer profesional, ¿de qué generación, más o menos como de qué edades luego tienes más pacientes? ¿Crees que es común que la generación X, los boomers que les dicen, ¿no? O sea, ¿es común que vayan a realizar un trabajo de este tipo contigo o no los notas tan interesados? Tiene que ver mucho con la cuestión de las edades, fíjate. Van desde 16, 17 años hasta los 40 y tantos, ¿no? O sea, tiene que ver mucho ese rango, pero también la idea que uno tiene como respecto a ese tipo de situaciones y la parte también de lo que quieren trabajar. Porque me ha tocado también situaciones y también he conocido en primera instancia en cosas como es que nadie me ha descifrado, ¿no? He ido con cuestiones religiosas y nadie. He ido con muchos psicólogos y nadie. Y he ido con psiquiatras y nadie descifra qué es lo que tengo. Y más bien la persona no se presta para trabajar. Quiere mantenerse como en esa clasificación única, incomprendida y que le da muchos beneficios en la cuestión de la atención, pero no quiere trabajarlo. Así es. Y los riesgos al final del día, querida audiencia, son grandes. ¿Para ti cuáles son los riesgos a grandes rasgos de que se frivolice y romantice todo esto, Rick? Yo creo que la cuestión de que se mantienen en ese estado, o sea, no salen de esa situación como para poder crecer en otro ámbito, sino que se mantienen con la cuestión de la zona de confort. Me siento triste, estoy en depresión y no avanzo como realmente podría estar avanzando porque como estoy recibiendo esa atención que yo quiero, es más fácil quedarme ahí. Y es un riesgo bien grande. Ya después cuando empiezan a tener relaciones interpersonales con otras personas, ya sean amistades, familiares o hasta pareja, que es lo más complicado después, no empatan. Siempre es un problema, siempre es como es que siempre me tocan de esta manera, es que siempre se portan de esto conmigo, es que cada vez que digo algo me juzgan. Entonces pareciera que no se avanza, es como los peligros más grandes que existen. ¿Qué enfoque crees que deberíamos darle a esto para que mejorara? En la cuestión de terapia creo que es bien importante que el paciente vaya con una de las áreas de la psicología que realmente se acomode, pero que siempre y cuando esté trabajando con la cuestión de dinámicas y técnicas. Es bien importante. La terapia no nada más es como cuando voy al consultorio, me dicen ciertas cosas, platicamos, saco y expongo ciertas situaciones. No, la terapia también es el trabajo y las tareas que hago fuera de cómo mastico la información que se trabajó en terapia para mi proceso. Entonces es bien importante que esa terapia y ese enfoque tenga dinámicas o técnicas. Ricardo, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. Quisiera que nos dejaras, por favor, cómo te podemos contactar en caso de alguna duda o lo que sea. Sí, por supuesto, yo agradecido de estar por acá, también participando contigo. Pueden encontrarme en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como sic.ricardogarcía, y les paso mi WhatsApp si me quieren mandar algún mensaje, es 44 31 98 42 30. Asimismo se pueden comunicar conmigo a través de Facebook e Instagram. Pueden buscarme también como SIC Fernando Bedoya, ¿sí? O pueden marcarme el número 44 32 60 05 78. En caso de que tengan alguna duda, opinión sobre los temas que manejamos aquí, lo pueden hacer. Si desean que les dé los datos de alguno de nuestros invitados en específico, y también quiero hacer una invitación a que las personas que nos escuchan, si desean compartir su experiencia relacionada con alguna patología mental con nosotros, pueden hacerlo, ya sea de manera presencial, enviárnoslo de manera escrita, o también nos pueden decir quiénes son, o de manera anónima, no hay problema. Lo que nos interesa en este programa es quitar estigmas sobre este tema y que el público se dé cuenta cómo es vivir con una situación así y que se puede vivir de una manera normal y salir adelante. Concluimos con la siguiente reflexión. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 10 personas en este mundo tiene una enfermedad mental, por lo cual es importante tomar en serio este tema, ni minimizarlo, pero tampoco idealizarlo. Se le debe dar el enfoque justo que es necesario. No somos personajes de película que solo necesitamos desarrollo, somos humanos reales que sufrimos, somos felices, pero sobre todo estamos aprendiendo a vivir en este mundo. Mi nombre es Fernando Bedoya, en los controles se le agradece a la maestra comando
Aranda, la persona que en verdad hace la magia de este programa posible. Se les agradece por habernos escuchado en este espacio. Los espero en la próxima emisión y recuerden, el viaje más importante es el viaje a nuestro interior. Hasta luego.